Ahora sí, compañeros, vamos a darle la bienvenida a Carlos Raimundi. Él es embajador argentino ante la OEA, ex diputado nacional y un gran compañero de las Madres de Plaza de Mayo. Toma este, se te dejamos Carlos. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Donde ustedes digan. Bueno, es un honor para mí, es desde lo más hondo de mi corazón agradecerles. Yo venía, cuando venía en el auto desde La Plata, justamente de estar con mi mamá, venía pensando, se me ocurrió pensar, y me salió este pensamiento. Si hacemos memoria histórica, siglo XIX, que nacimos como nación, siglo XX, lo que va del siglo XXI, ¿cuántas personas hay en la Argentina que uno puede decir, si no hubiera estado esta persona, la Argentina no sería lo que es? Un puñadito, 5, 6, 8. Bueno, Eve y las madres están en ese círculo como Néstor, que si no hubieran estado, nosotros hoy no podríamos tener el país que tenemos. Y ya sé que es un lugar común, pero el alejamiento físico de una persona duele porque nos quita la cotidianidad, la cercanía, la posibilidad de dialogar, pero está acá. ¿Pero por qué está acá? Porque nos enseñó las cosas más simples de la vida. Nos enseñó a vivir con alegría. Nos enseñó el valor de la lucha. Nos enseñó el valor de la solidaridad. Nos enseñó cómo actuar contra la justicia. Yo no recuerdo exactamente, pero no hace tantos años, hace poquitos años, ¿ustedes se acuerdan cuando un juez la citó, había que embargar las instalaciones? Y Eve dijo, ¿cómo? La institución menor viene al pie de la institución mayor. El poder judicial, enormemente corrompido, viene al pie de la Casa de las Madres, porque la Casa de las Madres es la institución mayor, porque es el símbolo de la democracia en la Argentina. Pero no de la democracia procesal, de la democracia profunda, que es el pueblo al poder. Como nació la democracia hace más de 2000 años, ¿cómo se gestó esa idea madre del pueblo al poder? En la calle, en el ágora, en la calle. Entonces nos enseñó que la sede de la democracia no son los edificios por más valor institucional que tengan, sino que es esta plaza. Esta plaza es donde se recupera la fuente, la matriz de la democracia. Y nos enseñó que no había que lamentarse frente a la tragedia, que había que canalizarla luchando.
y poniendo el cuerpo. Nunca me voy a olvidar que un día estábamos en una charla ahí en Hipólito Yrigoyen con Eve y estaba Carlos Girotti de la CTA, y se me ocurrió decir, Eve es la conciencia. ¿Pero por qué dije eso? Porque ella decía lo que nosotros pensamos, que a veces por una cuestión de estilo, por ubicarnos, uno lo pasa por algunos filtros. Eve, la virtud que tenía es que es que decía lo que pensaba nuestra conciencia, sin filtro, sin intermediaciones. Y Carlos me dijo, la conciencia y el cuerpo, porque la conciencia sin el cuerpo se queda en las aulas de filosofía. Pero la política es la calle y es el cuerpo. Y nos enseñó que había que descolonizar la cabeza, el saber, el lenguaje, y nos legó nada menos para seguir machacando en ese cambio de conciencia fundamental que hay que hacer desde el fondo de nuestras creencias, una radio y una universidad. Claro, a veces con algunos modales que son los que hicieron que el grito se sienta. Porque si uno habla en voz baja, el grito no se siente. Y resulta, como recién decía Manuel, que los que nos critican en la prensa oligárquica de los malos modales son los que bombardearon, son los que hicieron el genocidio, ¿no? Ellos son los buenos modales. Y nosotros, los de los malos modales, pusimos en la cárcel a los represores y los genocidas, y no hubo en los 40 años que hubo que esperar y que hay que seguir esperando porque no está completa esa lucha, sin un acto mínimo de venganza, de revancha o de justicia por mano propia. ¿Dónde está verdaderamente la calidad institucional? Entonces hay que seguir machacando. Y ustedes saben, claro, otra cosa que nos permitió la lucha de Eve y de las madres y de ellas, cuando recorrieron el mundo, les quedó chica la plaza y había que recorrer el mundo para darle más fuerza a ese grito. Y eso nos dio, y esto lo puedo decir y entro en el segundo tramo de los que quería compartir con ustedes. Ustedes saben que a mí me tocó una tarea en estos años de 2020 para acá, que es tratar de representar los principios históricos de la política exterior argentina, nacional y popular, en el corazón del imperio, en la capital del imperio. Y ante un organismo que cuando yo llegué allá ya tenía formada mi opinión de la podredumbre histórica de ese organismo. Y cuando llegué allá, a diferencia de otros, en lugar de encandilarnos con las luces de la capital del imperio, lo que puedo decirles hoy es que he encontrado y sigo peleando contra mucho más podredumbre de la que yo me imaginaba en el momento que llegué. Pero con una promesa, y esa la verbalizó Néstor: jamás voy a dejar una convicción en la puerta de ese organismo podrido y miserable. Y ahí, hace nada más que unas semanas, como correspondía, le hicimos un reconocimiento a Eve. Y les pude pasar en la cara, a los embajadores de cada uno de los países, algunos hermanos y otros de la OTAN, en la cara, la historia de Eve en un video. Eve con Fidel, Eve con Lula, Eve con Chávez. Y entonces, claro, un escozor tremendo. Pero las embajadoras
de algunos países más pequeños, del sur, de Centroamérica, las diplomáticas, las funcionarias que también son madres, mientras el imperio se ruborizaba por esas imágenes y por esas palabras, ellas caían en un aplauso cerrado y en llanto, un llanto profundo. No está lo suficientemente documentado porque, a propósito, la prensa oficial de la OEA no lo filmó, pero nosotros sí lo tenemos registrado. Y a diferencia, otra cosa que pude aprender, y ya voy entrando a la conclusión. En otros países que se dicen muy respetuosos de los derechos humanos en los papeles, pero que siguen teniendo colonias en el mundo, oprimiendo a los pueblos nativos, discriminándolos, invadiéndolos, sacándoles sus recursos. Los derechos humanos son parte del conocimiento académico. Es un patrimonio de las élites intelectuales. Acá, gracias a ellas, los derechos humanos no se tocan, no porque lo diga una universidad, sino porque cuando alguien quiso tocar los derechos humanos, metimos millones de personas en las plazas de todo el país para preservarlos, porque para nosotros los derechos humanos, a partir de esa lucha popular, son parte del pueblo y no de una élite intelectual o filosófica. Y ahora lo último, a lo que se refería Manuel. Silvina me pidió que dijera alguna palabra sobre esto. Tuvimos lo de el espectáculo de Brasil el otro día. El lamentable espectáculo, la toma de las instituciones. Y ahí yo creo que nosotros ya tenemos suficiente recorrido como para no ser ingenuos. Miren si la primera respuesta que hubiéramos dicho cuando nos preguntaron la opinión sobre esos episodios, hubiéramos dicho, eran unos loquitos sueltos, eran un puñado de marginales. ¿Y saben qué me acordé? Esto es una sensación personal, generacional diría. Yo soy un poquito menor que la generación de los que más lucharon dentro de los 30.000. Pero cuando empezó, y traten de interpretarme lo que quiero decir, estoy hablando de cuando empezó a faltar el primer compañero, cuando la primera compañera, ¿por qué no vino? ¿Cómo no vino? Ahí todavía, o por lo menos yo, no entendía demasiado bien. No entendíamos. La primera reacción fue de perplejidad. Y después nos fuimos dando cuenta de que se trataba de un plan sistemático, también por la prédica de Eve y de ellas, no de las madres, de nuestras madres, de mis madres, de las madres de todos nosotras y nosotros y nosotres. Entonces, ¿cómo? Si nos damos cuenta que las dictaduras tenían un papel geopolítico que cumplir. Y después vino el primer golpe blando en Honduras, año 2009, y decíamos, bueno, es Honduras, algunos decían eso. No, era un ensayo del plan sistemático de golpes blandos que se iban a suceder en toda América Latina. Y después vino la primera condena por corrupción en la obra pública, a Correa, en Ecuador. Y después vino Lula, y después vino acá, plan sistemático. Entonces, cuidado con creer que no es un plan sistemático, hay un plan regional. El Capitolio, Brasilia, el atentado que le hicieron ayer a la querida vicepresidenta de Colombia, a la afrodescendiente Francia Márquez, la violencia en la provincia de Santa Cruz de Camacho, tratando de separar a esa provincia del resto del país después de haber dado el golpe en el 2019. Un golpe que fue apoyado con material represivo del gobierno
de aquel momento, ni siquiera lo quiero nombrar, pero la lucha esta violenta, terrorista de Camacho, acaba, esto ya no es historia, es ayer, acaba de ser apoyada por el gobernador Gerardo Morales de Jujuy. Y el magnicidio fallido a Cristina en la Argentina. Todo unido y todo financiado a partir de una serie de redes de la tecnología digital, que son las que permanentemente van metiendo los mensajes de odio para naturalizar los hechos de violencia colectiva y radicalizada. ¿Para qué tanta violencia? Para generar un caos sistémico, para generar un desorden tan estructural que un día los pueblos se cansan y piden orden. ¿Y a quién le van a pedir orden? Al neofascismo. Ese es el proyecto. Ese es el proyecto. Es una interna al interior del capital financiero. ¿Por qué? Porque lo que pasó en Brasilia el otro día fue criticado también por algunos países del norte. Pero no nos engañemos. Ellos critican las formas. El fondo es el mismo proyecto. Te van a hablar, y no es menor, no estoy diciendo que sea menor, te van a hablar de la perspectiva de género, de los derechos de ciertas minorías, y no es menor. Pero el fondo del proyecto pasa por contrabando, debajo de esa prédica del cambio climático, te van a hablar del cambio climático, para fijarnos estándares a los países del sur que solamente se puedan cumplir desde la rentabilidad de las empresas de ellos. Así que cuidado con esas condenas que suenan bien, pero que esconden el mismo proyecto menos radicalizado, menos violento, menos xenófobo. La condena que a nosotros nos interesa es la condena del sur. La condena de los pueblos colonizados, dependientes, subdesarrollados, que tenemos los mismos problemas y no en unión con los países de la OTAN. Así que hay que seguir con esta prédica. Ahora, los pueblos en América han demostrado estar hartos, moralmente hastiados del ajuste neoliberal. Lo demostraron en Ecuador, lo demostraron en Colombia, lo demostraron en Chile. Nos movilizamos acá entre el 2016 y el 2019. Entonces los pueblos votan otra cosa, una alternativa. El otro día me preguntaban, y recién lo escuchaba Manuel, el presidente Lula controló el episodio con una decisión fuerte, intervenir el Distrito Federal y encarcelar a los responsables. Eso es muy importante, pero sirve para controlar un episodio. La tendencia internacional se controla si cuando los pueblos están cansados del neoliberalismo y votan otra cosa, esa otra cosa les cambia la vida. Porque si esa alternativa al neoliberalismo no le muestra la vida cotidiana es el almacén. La vida cotidiana es poder comer un asado, es poder tener un poquito de esparcimiento con la familia, no vivir con la soga con el agua más arriba del cuello. Si los que le prometemos al pueblo que somos la alternativa no le cambiamos la vida, el pueblo se desencanta del neoliberalismo y se desilusiona con nosotros. Y eso es hacerle el caldo de cultivo a estos proyectos de la ultraderecha radicalizada que están tocándonos la puerta en muchas partes del mundo. Recién hablaba con Lauro. Fue muy importante que Cristina en el último acto de Villa Corina en Avellaneda dijera: del único renunciamiento histórico que me acuerdo
es del 30 de agosto, creo que fue el 30 de agosto de 1951, porque la elección era en febrero del 52, de Evita. Pero aquí no hubo ni renunciamiento ni autoexclusión. Aquí hubo proscripción, de la misma manera que las dictaduras duras en los golpes duros clásicos anteriores proscribían a los líderes populares. Quiere decir que si hay una proscripción que impide desarrollar a pleno la democracia, los que defendemos la democracia tenemos que ocupar la calle para levantar la proscripción. Ese es nuestro deber. Y lo último que digo, el otro mandato de Cristina, año 2023, 40 años de vida institucional. Me permito decir, no de democracia completa, de vida institucional, de estabilidad institucional, de un Estado que dejó de ser una maquinaria represiva con la crueldad que conocimos. Pero falta mucho para la democracia profunda, para la democracia verdadera. Pero no importa, 40 años, es un símbolo. Es un símbolo. Democracia, pero sin mafias. Entonces, creo, es una opinión personal, podrán coincidir o no, pero lo digo para polemizar, para opinar. Es muy importante explicar el lawfare. Es muy importante explicar lo que pasó en Lago Escondido, que no es ajeno a lo otro que decíamos, Brasilia, magnicidio, Colombia, Bolivia, Lago Escondido. Hay toda una línea de puntos que se va a ir esclareciendo con el tiempo. Pero para alguna gente suena abstracto, no va al mercadito del barrio y le dice, che, ¿viste el lawfare? No, dice, ¿a cuánto está la lechuga? Entonces, hay que vincular la mafia judicial con la vida cotidiana, porque esos tipos mafiosos y corruptos, que es en cuyas manos tenemos el impartir justicia en nuestro país, cuando imparten justicia, nos aumentan la cuota de la obra social, nos aumentan la cuota del teléfono, le permiten que se remarquen los precios, permiten que las eléctricas se lleven toda la plata en dólares a los paraísos fiscales y a nosotros nos aumente la tarifa. Es decir, la mafia judicial no es solamente el lawfare. Usan el lawfare para poder hacer todo esto con impunidad con el pueblo. Entonces, y yo creo, para despedirme transitoriamente, momentáneamente, que hay sectores con los que somos irreconciliables. Pero pelear con ellos, cuando uno pelea con el otro, aunque sabe que a ese no lo va a mover, siempre hay alguien escuchando. Siempre hay alguien escuchando. La pelea esa no es para mover a ese que no se va a mover, es para traer de mi lado a este que está confundido. Porque no se puede vivir eternamente en una sociedad partida al medio. Hay que traer para acá para generar la mayoría que definitivamente le dé el triunfo al proyecto nacional y popular. Bueno, muchísimas gracias, compañeras y compañeros. Muchísimas gracias, madre.